Paola quiere que sus sobrinas le entreguen su herencia porque asegura que a pesar de ser adoptada, le corresponde igual. ¿Qué dirá su sobrina? Pensó que yo le vine como a quitar el amor de mi mamá. ¿Yo qué iba a hacer en ese momento si yo era chica, 3 años? Porque cuando estuvo mi abuela enferma, ella tampoco estuvo presente. La que cuidaba más a mi abuela era mi mamá y yo. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Paola y doña Constanza y doña Irma. Bienvenidas todas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál de las dos explica el caso? Yo vengo a exigir mi derecho de la propiedad. ¿De qué propiedad? De San Antonio. ¿Y esa propiedad usted tiene derechos en ella? ¿De qué forma? ¿Por qué? Por mi papá y por mi mamá. ¿Es una herencia? Sí, Ya. Una herencia de su papá y su mamá. Sí. Ambos fallecidos. sí. ¿Cuándo fallecieron? En 91 y en 86. 91 y 1986. Ya. ¿Y cuántos hijos tuvieron su papá y su mamá? Yo fui adoptada. Mi mamá tuvo una hija aparte del matrimonio. Ya, o sea, la madre tenía 2 hijas y el padre una, que es usted. No, mi mamá tenía a mi hermana que falleció sola, aparte, y Sí. yo fui del matrimonio, pero yo fui adoptada. Cuando se adopta en este país se adquieren los mismos derechos Sí, que sí, cualquier hijo. estoy consciente. Por lo tanto, su madre tenía 2 hijas, Sí. la que tuvo antes del matrimonio Sí. y usted. Sí. Y el padre una hija, Sí. usted. Sí, ¿Y esa casa, a quién le viene a exigir estos derechos? a mi sobrina. Que es la hija de la hermana que falleció. Sí, ¿Qué opina usted? Todo lo que dice es verdad. Pero igual no es que nosotros queramos quedar con la casa o nada por el estilo. ¿Quién vive en esa casa? Mi hermano en este momento. Mi hermano José Andrés. Otro hijo de las hermanas fallecidas. Exactamente. Hermanos, ya. Sí. ¿Y cuántos hijos hay de esa hermana? Somos 4. Ya. Yo soy la mayor. ¿Y qué piensan como la señora exige sus derechos? ¿Alguna propuesta de solución para aquello? Yo conversé con ella. Nosotros habíamos quedado en un acuerdo. ¿Cuál sería ese acuerdo? Lo que pasa es que mi esposo tiene una enfermedad terminal y está viendo la posibilidad de sacar su plata de la AFP. No es menor. Y que con eso nosotros pretendemos, si estoy esperando el trámite, de poder comprarle su parte y todo eso. Pero ahora últimamente yo le estaba pagando arriendo ¿A ella? a ella. Ya. ¿De cuánto? 250.000 pesos. Lleva un año pagándole. Tengo todo aquí los... ¿Y por qué paga usted si es su hermano el que vive ahí? No, quedamos de acuerdo en que todos los hermanos, los 4, íbamos a pagarle un arriendo. Lo que pasa es que mi hermano se ganó el subsidio habitacional y no ha podido encontrar casa con el dinero que le dieron del gobierno. Entonces le dio la posibilidad de juntar más dinero para poder encontrar una casa. Incluso que mi tía le ha ayudado también a buscar casa para que pueda salir luego de la casa y poder venderla. ¿Y entonces por qué le quieren comprar los derechos si quieren vender esa casa? No, si yo puedo comprarle sus derechos o la parte con lo que va a recibir mi esposo, incluso estoy hablando de una plata que ni siquiera es mía, es de mi esposo. Pero él me da la posibilidad de poder comprarle sus derechos. Y mi hermano no quieren vender la casa. Pero si no sé, si hay que venderla, se vende. Nosotros no estamos... O sea, como última decisión. Si Claro, no llegamos a pero un nosotros acuerdo, no la estamos de podría que no vender. le queramos dar su parte ni nada. Nosotros en ningún momento le hemos dicho, no te voy a dar tu parte, tía, o esto. No es así. En ningún momento. Incluso mi mamá cuando estaba viva también le dijo, Paola, porque siempre ella dice, yo viajo para San Antonio y no tengo dónde llegar. Mi mamá siempre le dijo, Paola, hay cualquier patio, ¿por qué no te construyo unas piezas? Y ella nunca quiso. O sea, yo tampoco voy a construirle para que ella esté ahí. Sí, claro, pero han pasado 31 años. Exacto. 34 años desde que falleció su mamá. O sea, 3 la años, abuela, la sí. madre. Pero ella, de que tengo uso de razón, o sea, 9, 10 años de la casa y ella se fue. Murió mi abuela, pasó un año y ella se fue. Pero eso no extingue los derechos de ella. No, sí, yo no digo lo contrario. No digo lo Ella contrario. es heredera de su abuela.
Cuando estaba Y viva la mi abuela mamá- falleció hace 34 años. Sí. O sea, la señora, doña Paola, tiene derecho sobre esa casa Sí, no, yo no hace, digo lo hace contrario. 34 años. Sí. Derecho que no está usando ni tampoco está gozando, como llama la ley. Exactamente. De Un recibir día ella algún tributo. conversamos nosotras, porque teníamos solamente comunicación por Messenger. Yo le di mi número hace tiempo, se le perdió, me lo volvió a pedir hace poco. Yo le dije, o sea, ella me dijo a mí que había hablado con su abogada, porque ella dice que tiene abogado, no sé. Yo no Ya. tengo dinero para abogado. Y de que quería, dijo que si nosotros estábamos haciendo usufructo, algo así, usufructo de la casa, que una de dos, le pagábamos arriendo o la iban a repartición. Y nosotros hablamos con mi hermano y quedamos en que le íbamos a pagar el arriendo. Un mes me ayudaron mi hermano, después ya no pudieron. Yo hasta esta fecha, que hace 2 o 3 meses que le dejé de pagar porque en realidad no tengo dinero, de ahí empezó. Yo le empecé a pagarle sola el arriendo, se lo pagaba igual. Siendo que yo me doy vuelta con la pensión de mi esposo porque no puedo trabajar, el terminal, tengo que estar con él todo el tiempo. Sí, pero es su hermano el que vive ahí. Sí, Y ella tiene está derecho bien. a cobrarle arriendo al que vive ahí. No entiendo por Exacto. qué usted me... Es que usted me está poniendo como explicación de que no puede pagar el arriendo, que todo, pero si usted no vive ahí, es su hermano el Sí, que no, debiera sí, yo lo cumplir sé. con esa obligación. Sí, yo lo sé, pero quedamos de acuerdo entre los 4 hermanos que íbamos a pagar el arriendo. Mi hermano hasta cierto tiempo me ayudaba a pagar su parte y todo. Pero ya de ahí tuve que pagarlo sola. El mismo Había quedado otra- hermano que usted me señala que el que está está juntando viviendo. más dinero para comprarse Para otra casa. comprar, Entonces, ¿por qué salir. no paga él el arriendo? No logro entenderlo. Porque igual estuvo un tiempo sin trabajo. Y ahora hace poco entró de nuevo. Está en las minas él, trabaja en las minas. Y la que está ocupando ahora, mientras él trabaja, está mi cuñada con los niños en la casa. Sí, yo quiero vender la casa porque la Connie necesita una operación a la columna. ¿Constanza es su hija? Sí. Ella fue operada en el 2021 de su columna y ahora se le levantaron todos los fierros de su columna. Por eso yo he estado tan ansiosa para vender la casa, por eso. Porque a mí, lamentablemente, el auge ya no le cubre a ella su operación. O sea, su premura es el tiempo, que no puede esperar eternamente a que vendan esa casa. ¿Eso es? Sí. Y ¿Cuál pagar- sería el plazo entonces que ustedes se pondrían entendiendo la situación de la señora? No sé, a mí el trámite que está haciendo mi esposo es esperar en la AFP y le dieron mínimo un mes, que le den una respuesta. Más allá no sabemos si sea así, no, la mitad o todo, no sé. Yo eso le dije, que incluso hablamos el ¿Y otro de qué día. monto estaríamos hablando? Porque Él tiene ¿cuál es el valor de esta propiedad? Ni siquiera le hemos puesto, nunca me ha hablado de ponerle precio a la vivienda. Y entonces, ¿cómo vamos a saber si puede comprar o no puede comprar? Porque sé la plata que tiene mi esposo igual y tampoco la casa es Sí, que pero es valga- que si yo tengo No sé, la casa de posibilidad allá de de San comprar algo, Antonio- tengo que, para hacer una oferta o para pedir una prórroga de esa oferta, por lo menos de tener un valor estimativo. ¿Cuánto es lo que me va a costar eso? Las casas allá en San Antonio están mínimo 70, 80 millones. En eso están las casas. La Y tierra ella sería sabe. dueña del 50%. Sí, O sea, son 35, 40 millones que tiene que pagarle a ella. sí lo sé. ¿Y esa suma su marido cree que tiene La alguna tienen en la probabilidad de AFP. poder pagarla? La tiene la AFP. Tiene ¿Por qué mucho cree más. que le van a entregar el dinero a la FP? Estábamos hablando nosotros, la asesoramos gratis con una abogada y como es terminal, nosotros vimos que en los médicos paliativos salían las enfermedades que son como para que ellos puedan retirar su dinero y él es terminal, ¿El total? el terminal. No. No, o Para sea, que pueda retirar no el se total. sabe. Y si es la ¿Y mitad, cuántos son los fondos que él tiene? 122 millones. Y si es que me dan la mitad, igual nos da para poder Sí, pagar. es verdad. Eso, es tiempo. ¿Y esa Yo respuesta no la es que tendría en quiera- 30 días? Mínimo. Ellos me dijeron mínimo ¿Y máximo? 30 días. No sé, mes y medio, 2 meses máximo, yo creo. Y si no, según lo que me digan, yo le dije a la tía, si no, se pone en venta la casa. ¿Y estarían dispuestos a firmar sus otros 3 hermanos en caso que se pusiera en venta la casa? Sí. ¿Y usted estaría dispuesta a esperar 60 días como plazo máximo? Yo le digo, he esperado tanto tiempo. No es tampoco que una casa se venda hoy día ya, no me va mal, que ojalá es que no. Me va mal, no le puedo pagarle. Pero de un día para otro tampoco se va a vender la casa. Yo no logro dilucidar por qué paga usted y no paga él, si él es el que vive en la casa. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? ¿Hay
cosas que no cuadran. No logro entender por qué la señora paga el arriendo del hermano, que supone que, según la versión de ella, tiene un muy buen trabajo Sí. y está trabajando en la minería, pero se compromete ella. Ella habla de que ella no puede pagar y no lo hace responsable, que es un mayor de edad y que tiene un trabajo. Lo segundo, tampoco concuerda para tener unos fondos de pensiones por sobre 100 millones. Se debe haber ganado el tope máximo No. durante un periodo de trabajo de sobre 30 años. No. Como un poquito Él raro. Él antes de que supiera de su enfermedad, él se acogió a un seguro de vida, de enfermedad, no sé cómo es el seguro, incluso que a él le dan, él es pensionado y le subió esa plata. Incluso él anda con sus papeles, todo. A mí me gustaría tener posibilidad de revisar eso porque, a ver, vamos diferenciando. Los seguros de vida cubren en caso de fallecimiento o accidente, Pero un seguro incapacidad de- total. No sé qué Eso es un una seguro. situación. Ujú. Los seguros por enfermedades catastróficas cubren los gastos de la enfermedad. No le pasan a uno la plata para que uno invierta en otras cosas. Y el fondo de AFP, lamentablemente todos sabemos cómo es, y las veces que a mí me ha tocado ver fondos de AFP buenos, de 100 o más millones, son personas que han ganado el top imponible durante muchísimos años, que no es el caso tampoco. Entonces, está poco Mire, fuerte su argumento. no, sí, incluso él anda ahí, le puede mostrar. Admite la duda. Pamela. Lo que pasa es que acá hay más historia. Hay más historia que no estamos contando. Y eso es lo que permitiría a lo mejor explicar un poco por qué la señora Irma se hace cargo de esta casa, incluso con sus hermanos, porque ella es la mayor de estos hermanos y ella es la que decide y manda en esta situación. Acá hay dos hermanas, pero que nunca se relacionaron como hermanas. Lo que refiere a la señora Irma es que su mamá nunca se llevó muy bien con Paola. De hecho, cuando yo hablo con ella, ella me decía, mira, yo sé que a Paola legalmente le corresponde, pero moralmente no. ¿Por qué? Porque cuando estuvo mi abuela enferma, ella tampoco estuvo presente. Yo tenía 8 o 9 años. Y la que cuidaba más a mi abuela era mi mamá y yo. Antes no había lavadora, había una alteza. Y cuando ella se hacía de su cuerpo, que murió de un cáncer al estómago, y había que lavarle su frazada, sus cosas, éramos nosotras. Ella nunca estuvo, era como de entrar y salía. Y ella no me puede desmentir eso. ¿No tenía una relación con su madre? Yo conversé con ella de lo que había pasado. Ahí, cuando lo cuenta así, Irma pareciera, una hija distante. Pero cuando hablo con Paola, explica que su padre fallece cuando ella tenía 12 años. Su madre fallece antes de que ella cumpliera 18. O sea, ese tiempo del que habla Irma, Paola lo reconoce, era una adolescencia difícil, en donde efectivamente salía mucho de la casa, en donde efectivamente a veces se quedaba afuera. Y parece terrible hasta que uno dice, a ver, Era una niña. era una niña que había perdido a su papá hace poco, que tenía a su mamá enferma, que en esa casa vivía su hermana con sus sobrinos. La adolescencia es difícil, estamos hablando de 16, 17 años. Eso cambia el contexto. por completo el contexto de que ella no haya estado y no se haya hecho cargo. So, yo soy una persona honesta, yo reconozco que no estuve ahí cuando mi mamá falleció, cuando ella estuvo en el hospital sí la fue a verla, pero cuando ella murió estuve en su velorio, pero como dice mi sobrina, yo no la cuidé. Yo salía, no llegaba, como usted está diciendo, eso lo reconozco. No estamos hablando de una mujer que no quiere hacerse cargo de su mamá. Estamos hablando de una adolescente sobrepasada. Y eso es muy distinto. Ella sabe todo lo que vivimos. Sí, yo sé todo lo que vivimos. Sí. Y muchas cosas más que tampoco se pueden colocar en la palestra acá porque Exactamente. son cosas Personales. personales. Por eso yo no la voy a pasar a llevar, tía. No, yo tampoco. Pero por lo menos entiende el punto que está poniendo sobre la mesa Pamela. Sí, yo entiendo. Yo igual estaba chica. No entendía en ese momento por qué ella no estaba. Pero hay cosas que sí... Pero por eso ese es un tema aparte. Y la debe haber visto grande, probablemente, porque cuando uno tiene 8 años ve a alguien de 17 grande, pero estaba en plena adolescencia. Ella sabe todo lo que pasamos. Incluso yo era bien cercana de ella cuando chica, y ella sabe. Ella sabe. Ella sabe todo lo que pasamos. Estas dos hermanas viven juntas un par de meses después de que fallece la mamá. Y Paola sale de la casa a vivir con una amiga porque
empezaron a tener muchos problemas. Desde ahí que hay un quiebre. Desde ahí que la relación de Paola es a ratos con sus sobrinos. Pero acá nunca, pese a que eran hermanas, acá nunca hubo una relación de hermanas. ¿Y por qué nunca hubo una relación de hermanas? Porque como yo fui adoptada, ella, no sé, como que ella pensó que yo le vine como a quitar el amor de mi mamá. Pero yo era chica, yo no... ¿Yo qué iba a hacer en ese momento si yo era chica, 3 años, 4 años? O sea, ¿usted creció sabiendo que era adoptada? No. ¿Cuánto No. supo? Cuando tenía como 18, 19 años, más o menos, ahí me enteré que era adoptada. Después de Después que su mamá había fallecido. Sí. ¿Y cómo se enteró? Porque me buscaron. Me buscaron por el intermedio de una tía de Rancagua. ¿Su familia de origen? Sí, mi mamá, mi verdadera mamá. Y ¿Su madre biológica? Sí, y mi hermano biológico, y mi mamá falleció. Mi verdadera mamá hace 4 años falleció de cáncer. ¿Y La conocí. ¿Y con ella sí tuvo un contacto? Sí, la conocí, viví con ella, mi hija la conoció. ¿Y le explicaron la situación de por qué terminó la adopción? Sí, antiguamente se mandaba a criar a los niños. ¿Cómo? Se pagaba para criar a los niños. Y mi mamá eso hizo, me mandó a criar con esta persona que mis papás biológicos. Y ¿Sus papás legales? Sí, mis papás legales. Y ella después no volvió más a buscarme. No entiendo eso de mandar a criar, creo que... Porque esto fue legal, usted Sí, pues es que mi mamá... recibió nombre y apellido sí, de mi mamá me esa mandó a familia. criar. Y como ella nunca apareció a buscarme, ellos me pasaron por el registro civil y todo eso, todo fue legal. Hasta yo tampoco entendía... A ver, está rara la situación. Es todo raro los datos de ustedes. Explíqueme el proceso para que la gente entienda. Ya. Si hay una niña, una guaguita, que nace, Sí, niña, niño, da lo mismo, que nace, lo primero que se hace es inscribir. sí, yo estoy... Inscribir con los apellidos de su padre y madre biológico. Si yo quiero entregárselo a otro padre en adopción, hay un proceso judicial de por medio. Sí, lo sé. No es que yo te la regalo de inscribirla ahora tú. No, hay un proceso judicial de por medio que es el proceso de la adopción. Sí, Si su madre biológica la entrega a usted cuando era muy chiquitita, recién nacida, y no está inscrita, efectivamente cualquiera puede ir al registro civil y inscribirla como hija propia. sí. No queda claro cuál fue el caso suyo, porque esto de mandar a criar, más bien me parece una entrega, un regalo. Es que ¿Hubo eso un yo proceso judicial o no hubo de por medio? No hubo, en realidad eso no lo sé. Lo único que sé que yo me enteré que yo tenía otros apellidos. Galvez y Fuente eran mis verdaderos apellidos. Galvez por mi papá, mi verdadero papá, y Cifuentes por mi mamá que falleció hace 4 años. Pero ¿cómo se llama? Lo de mis papás, ellos me pasaron por el registro civil. Yo en realidad no sé si mi mamá me regaló, porque ella me dice que no, que ella me mandó a criar cuando yo conversé con ella para que ella me dijera cómo eran las cosas. Ella Pero aparece una inscripción con sus apellidos de sus padres biológicos y después hay una segunda inscripción o adopción para sus padres legales. Sí. Entonces, sí estaba inscrita, sí pasó por un proceso Sí. de adopción. Sí. Entonces, no es verídico que su madre no se enteró cuando la fueron a pasar, porque la adopción le notifica al padre biológico. No, sí, yo sé todo eso, pero mi mamá, como, no sé, para que alguien debe de haberme dicho eso, pero eso ya se fue con eso a la tumba. Ahí hay historias que no se cuentan, pero de una manera bien poco generosa, porque uno necesita entender su historia, necesita saber. Y ustedes, de hecho, nunca han hablado. Y acá hay distintas versiones de esta misma historia. Sí. Usted tiene una versión. Irma tiene la versión que le entregó su mamá, su hermana, que era 10 años mayor, donde probablemente también tenía más información. Pero esta familia se fracturó hace tanto tiempo que acá no hubo un encuentro con esta historia. Tal vez, si logramos solucionar esto, ustedes también pueden reconciliar la historia. Porque las dos están viendo una versión que le entregaron a la señora Irma, que ella veía con 8 años, esta tía que no cuidaba cuando en realidad también era una niña.
y una versión que para usted está completamente truncada. Yo me fui enterando de a poco por mis tías, por parte de mi papá. Yo a ella les preguntaba qué pasaba conmigo, cómo había sido mi historia de vida, cómo había sido, cómo me habían inscrito, si yo no era hija de ellos, cómo había sido todo. Me dijo, usted no se preocupe, todo lo que hicieron fue legal. Usted quédese tranquila, fue todo legal. Cuando la vida de alguien no está completa es como un puzzle, ¿sí? Pero faltan piezas. Y esas piezas que faltan afectan. Sí. Y si bien no podemos pedir a los que ya no están que se hagan cargo de eso, sí podemos configurarlas a ustedes como alguien que puede ir ayudando a armar la historia del otro, para las dos. Yo la quiero mucho, yo la quiero, a mis sobrinos yo los quiero mucho. Ellos igual son mi familia. Yo igual, aunque estemos en este proceso aquí, yo no porque estemos así, yo igual mis sentimientos, yo no tengo sentimientos negativos ni nada. Me gustaría conversar con ella y sentir ese calor de familia, porque yo no tengo familia. Y sanar. Y sanar la herida, porque hay cosas que están todavía abiertas. Y por el otro lado también. Yo entiendo que su mamá, no debe haber estado muy contenta con esta hermana menor que se desbanda cuando fallece el papá, que además fallece de una manera muy trágica. Que después fallece la mamá y se va y no la ve más. Que era adoptada. Pero ella no tiene culpa de nada de eso. Me decía Irma que en algún momento la llamaban de una manera muy dura. Y que usted la sabe, como le decía a su hermano. No me acuerdo, no. Yo, como le contaba delante, yo muchas cosas de mi pasado, a mí se me bloqueó la mente. Bueno, la Connie sabe de todas las cosas que yo he pasado, que yo de hecho estoy con psicólogo todavía, que muchas cosas de mi pasado como que no me cuesta mucho rebobinar. Pero hay que entender, Irma, que esa versión que le entregan a usted, la entrega una chica que fue hija única durante 10 años, que después llega una niña que adoptan y que pasa a ser los ojos de la mamá. Fallece el padrastro, fallece la mamá. Esa versión también está sesgada, también está mezclada. Si quieren reconstruirse las dos, háganlo juntas. Es que en realidad aquí Limpiándose hay con hartas cosas más que faltan, pero tampoco pueden salir acá. Lo sé, Y usted sabe, yo le conversé, la tía sabe. lo sé. Y ¿Me por lo entiende? mismo Por le eso digo, a veces no se pueden como aclarar muchas cosas. por lo mismo digo, hay que ver qué es tan real y qué no. Hay que tener ojo con eso. No le digo que hay que ser condescendiente con cosas que jamás vamos a retroceder ni volver a equivocarnos. Siempre pongo de ejemplo, cuando uno era chica, los papás fumaban en el auto y nadie se cuestionaba si eso era bueno o malo. Y nadie se ponía un cinturón de seguridad. Hoy día es impensado ver a un adulto fumando en un auto con niños atrás. O no salir con el cinturón de seguridad, ¿cierto? Pero hace poquitito era normal. Entonces, el punto que está poniendo la Pamela sobre la mesa es sumamente importante. Los actos de ella, realizados durante el último tiempo de vida de su abuela, como un dato de la causa, en un relato, hoy, son a lo mejor para las penas del infierno a la señora. Pero si contextualizamos que fue hace 20 y tantos años atrás, casi 30 años atrás, cuando ella tenía 15, 16 años, en plena adolescencia, cuando hace muy poco había perdido en un accidente terrible al padre, tienen otra mirada, absolutamente distinta. Analícelo, piénselo, considérelo. ¿Algo más, Pamela? Nada más que para la gente en la casa, reconstruir la historia es así de potente. Reconstruir tu pasado, quedarte con lo bueno, limpiar lo malo, es lo que realmente nos da identidad. Un último punto. Yo creo que pocas veces hemos hablado de esto en el programa. Ella dice algo que yo lo admiro, porque no todos tienen la capacidad de hacerlo. Sé que lo hice mal. Sé que no actué bien. Perdonarse. Totalmente. Perdonarse uno mismo, porque los seres humanos no somos perfectos. Sí, lo sé. Todos cometemos errores, algunos más graves, otros menos graves, algunos reiterativos, otros no.
pero también tenemos derecho a aquello. Totalmente, perdonarse y también acá entender el contexto. Todos hicimos tonteras en la adolescencia. Eso es parte de. Y cuando esas tonteras se pasan de la mano, cuando son más grandes, cuando a lo mejor me arrepiento, uno también puede perdonar a esa historia. Uno también puede elegir quedarme con lo que aprendí, botar lo malo y transformarlo en quien soy hoy en día. Todos podemos volver a empezar. Sí. Siempre. Muchas gracias, Pamela. Pizarra. Para que entendamos cómo se reparte esta herencia. Aquí está el árbol genealógico de esta sucesión. Tenemos a doña Irma, fallecida en 1991, que mantuvo una relación de convivencia con don Manuel. Con él nunca se casó. Y luego de fallecido don Manuel, ella sí se casa, contrae matrimonio en 1975 con don Pedro, quien fallece, según ustedes, en 1986. Con don Manuel tuvo una hija, Irma. Y con don Pedro tiene una segunda hija por adopción, doña Paola, aquí presente. 2 hijos. Y doña Irma deja una descendencia de 4 hijos, quienes heredan la parte que le corresponda a doña Irma en esta herencia. Es decir, la herencia de doña Irma que constituye por una casa que ella compra en 1986. Este dato es importante. Según nosotros, los antecedentes que teníamos, don Pedro había fallecido en el 80. Pero según el dato que usted nos aporta, falleció en el 86. Aquí va a ser sumamente importante distinguir si fue antes o después de la compraventa. Todos los antecedentes nos hacen suponer que ella compró la casa después del fallecimiento de don Pedro, porque en la escritura ante el Estado civil se indica viuda. Entonces compró la casa como viuda. Y la casa sería completamente de ella, no de don Pedro. Es sumamente importante distinguir esto. Lo primer trámite que deben realizar. La compraventa dice que es viuda. Si fuera así, la posesión efectiva de don Pedro hay que corregirla. Hay que modificarla y sacar la propiedad de la posesión efectiva de él. Y queda solo y completa de doña Irma. ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo repartimos ahora esta herencia? Hay 2 situaciones. Una tiene que ver si la casa es solo de la mamá y la otra si la casa fuera de la mamá y del papá, para que vean cómo afecta esta corrección. Tengo valores. Tenemos una estimación de tasación realizada por el Instituto Inmobiliario de don Esteban de Barbieri, donde señala que la propiedad tendría un precio de venta aproximado de 49.937.016 pesos. O sea, 50. Eso costaría la propiedad completa. 50 millones. 50 millones. Si fuera de la mamá y el papá, porque la señora adquirió la casa antes del fallecimiento del caballero y por lo tanto es parte de la sociedad conyugal, lo primero que hay que hacer es dividir la sociedad conyugal 50 y 50. 25 millones serían de doña Irma y 25 millones serían de don Pedro. De los 25 millones, la ley dice al cónyuge sobreviviente, es decir, cuando fallece don Pedro en el año 86, esta parte se tendría que dividir entre los herederos de don Pedro y la cónyuge. Y la ley señala por expresa, habiendo un hijo y un cónyuge sobreviviente, esto se divide por la mitad. Entonces son 12,5 de doña Irma y 12,5
millones, no por ciento, millones, de doña Paola. Entonces, doña Irma deja 25 más 12,5 a todos sus herederos luego al fallecer. Es decir, deja 37,5 para dividir entre sus 2 hijas. ¿Se entiende? La otra situación, que yo creo que es la más probable, que es que la casa es entera de doña Irma. Si la casa es entera de doña Irma, al fallecer se divide en 2. Uno para doña Irma, hija, que es su madre, quien a su vez dejó 4 herederos, que son 4 hijos, y por lo tanto esta parte se divide en 4. Y la otra parte, que es completa, de doña Paola, al ser hija directa de doña Irma, madre. En esta versión, doña Paola tiene 25 millones para ella sola. Y los hijos tienen, cada uno de estos hijos tiene 6,25 millones. La diferencia, como verán, es sutil, pero importante. Insisto en que yo creo que esta es la correcta, porque en la escritura de doña Irma ya aparece como viuda. Y si eso es lo correcto, corresponde que usted, que es la única heredera de su padre, modifique la posesión efectiva de su padre y saquen la casa de la posesión efectiva. Y estos serían los montos a repartir. 25 para usted y 25 para ustedes 4. ¿60 días? Yo le doy una respuesta. Si fueran negativas, ¿Se pone a la hablo con venta mi la casa? hermano, se pone en venta la casa. Tiene esos 60 días para hacer la modificación de la posesión efectiva. Sí. Se hacen al registro civil directamente. Sí. Con el certificado de defunción de su padre, la escritura que la tiene acá, que me la trajo a mí, que yo la vi. ¿Ya? En la escritura dice que su madre es viuda y si su padre falleció antes de la escritura, es bien simple de modificar y sacar los datos de la escritura de la posesión efectiva. La escritura tiene fecha diciembre del 86. ¿Y su padre en qué mes falleció? En 81. ¿Cómo me dijo? El 86. 86. Ay, 86. ¿Pero qué mes? En febrero. Entonces se confirma, porque eso no está acá, se confirma que la casa es solo de su Ay, mi abuela. madre. Aquí está por la posesión efectiva. Venía entre medio de la escritura la posesión efectiva de su padre. Y está fallecido el 3 de febrero de 1980, señora. 80. O sea, no hay duda que la casa es solo de su mamá. Aquí lo que tiene que hacer es bien fácil, pedir la modificación de la posesión efectiva y sacar la propiedad de la posesión efectiva. Bien. Y con eso usted queda claro que era la segunda opción, tal como habíamos supuesto, la que es correcta, y la casa es de, la mitad es suya y la otra mitad era de su madre, que se divide hoy día en 4. 25 millones el precio mínimo para ofrecerle a la señora para comprarle los derechos de ella. Si se concreta esta compra, deben realizar un contrato de cesión de derechos Sí. por escritura pública ante notario e inscrito en el conservador de bienes raíces. Sí. Entonces, 60 días de plazo para concretar la oferta, para usted corregir la posesión efectiva, cumplido el plazo, si hay acuerdo y si has obtenido el dinero suficiente para pagar, nosotros podemos realizar el contrato de cesión de derechos. Si cumplido el plazo no haya acuerdo en el precio o no está la posibilidad de pagar, queda libre la señora para realizar la venta de la propiedad. Y con esto cerramos la audiencia.